Bueno, ahí se inició a grabar la conversación. Bueno, en el día de hoy, en el foro, lo que vamos a ver es la exponencia del doctor Raúl Baldomino Díaz. Él es juez del Tribunal de Juicio Oral en lo penal en Chile. Y bueno, a modo de resumen, y el doctor ya se presentará, el doctor es máster en Economía y Gestión en la Universidad de Mistral, es máster en Derecho Penal en la Universidad de Talca, máster en Derecho Penal Económico Internacional en la Universidad de Granada, y tiene un máster en Derecho Penal Económico en la Universidad Internacional de La Rioja. Ahora, si quiere, doctor, empiezo a compartir las filminas que me compartió. Ah, ¿las vas a presentar tú? Como usted quiera, si quiere la presenta usted, como prefiera. Sí, mejor así llevo el ritmo yo de lo que, Bárbaro, entonces ahí, de lo que voy presentando. Déjame ver a si ver puedo si encontrar donde se presenta. Okay. ahí puede compartir. ¿La están Bárbaro. viendo o no? ¿Se ve? Sí, perfecto. Ok, me han pedido que haga un breve resumen de lo que es la regulación de las personas jurídicas, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Latinoamérica. Y para eso me parece que es importante señalar que esta regulación en Latinoamérica, pero también en Europa, viene de la mano de una serie de normas que Estados Unidos y la OCDE ha ido tratando de imponer a los distintos países para que más o menos todos tengamos el mismo tipo de responsabilidad. Y en esta lucha por imponer la responsabilidad penal de las personas jurídicas que se aplica en el sistema anglosajón a los países del sistema europeo continental, hay algunos países que aún no se suman. Como ejemplo, Alemania e Italia en Europa, aunque Italia tiene una responsabilidad administrativa en juicio penal, los alemanes derechamente creen que el derecho administrativo sancionador se encarga a las personas jurídicas porque su teoría del delito es solo para los individuos. En Latinoamérica hay varios países que no la tienen, pero pongo como ejemplo, porque es muy parecido a lo que ocurre en Alemania, a Colombia. Colombia sanciona a las personas jurídicas en el ámbito administrativo y así tenemos el artículo 91 de la ley 906 y la ley 1778 sobre soborno transnacional, en que establecen sanciones administrativas por ilícitos a las personas jurídicas, pero no tienen regulación de personas jurídicas. Creo que ni siquiera tienen un proyecto de ley tramitándose en el Congreso. Sí se está discutiendo el tema, pero nada más. En cambio, en Latinoamérica podemos detectar que existe una disputa o elección de qué sistema adoptar para sancionar penalmente a las personas jurídicas. Y así decimos que hay básicamente dos modelos, el modelo vicarial o de heteroresponsabilidad y el modelo de autorresponsabilidad. El modelo vicarial o de heteroresponsabilidad se caracteriza básicamente por que la persona jurídica responde por un hecho ajeno, por el delito cometido por la persona física. Es ella la que comete el delito y a la persona jurídica se le transmite esta responsabilidad de manera automática. Por el solo hecho de que una persona de la empresa cometa el delito, se entiende que lo comete la empresa misma. Y en ese sentido, entonces, decimos que la persona jurídica responde por un hecho ajeno. ¿Qué países implementaron este sistema y a partir del cual lo siguen otros en Latinoamérica? Básicamente Estados Unidos y Francia. ¿Cuál es el problema? Si es que podemos encontrarle algún problema a este sistema vicarial, es que en él el compliance, los modelos de responsabilidad, no eximen de responsabilidad. Los compliance están dedicados a evitar que la persona jurídica se vea involucrada en un delito, evitar que se cometa el delito. Pero si se comete, la persona jurídica es responsable y no se exime, y a lo sumo es una circunstancia atenuante que puede alegar en el juicio. Frente a esta problemática, que cada vez que alguien comete un delito, la persona jurídica responde, ¿cómo se ha solucionado en Estados Unidos? Lo han hecho con normas procesales, los Deferred Prosecution Agreement, los Non-Prosecution Agreement, las Declination, los Plea Agreements, que son básicamente acuerdos que hace la empresa acusada con la fiscalía.
ninguno de los dos quiere gastar una enormidad en un juicio penal norteamericano, entonces lo que hacen es llegar a ciertos acuerdos. El problema es que cuando tú no tienes un programa de cumplimiento y vas a responder siempre porque cometió delito a alguien de tu empresa, esos acuerdos suelen ser muy dolorosos económicamente para las empresas porque la fiscalía tiene todo por ganar. Frente a ese sistema de heteroresponsabilidad, que es responsabilidad penal automáticamente traspasada de la persona física a la persona jurídica, tenemos el modelo de autorresponsabilidad, el cual no requiere de hecho de conexión, es decir, no requiere para la sanción de la persona jurídica que una persona física haya cometido un delito. ¿Y por qué no lo requiere? Porque se entiende que la persona jurídica responde por un delito propio, por un hecho propio. ¿Y en qué consiste ese delito propio? En el defecto de organización. En este caso, entonces, sanciona a la empresa por no estar adecuadamente organizada para evitar la comisión de delitos. Y por ende, en estos casos, cuando hay un compliance funcionando, adecuado, con buenos canales de denuncia, con buenos procedimientos de investigación, con buenos protocolos para actuación, con buena capacitación, el compliance se transforma, aunque no lo dicen, se transforma expresamente en una causal de atipicidad. ¿Por qué? Porque si el delito es no estar organizado adecuadamente, cuando tengo un compliance funcionando, estoy organizado adecuadamente. Entonces no hay delito. Y si el delito es el defecto de organización, se ha dicho que la culpabilidad de las empresas es la ausencia de una cultura de cumplimiento, que es aquello que aparece cuando hay un compliance funcionando. Entonces, si no hay una cultura de cumplimiento, no hay, quiere decir entonces que no hay compliance. ¿Cuál es el problema de este modelo de autorresponsabilidad? Es que yo al menos creo que en el mundo no existe a nivel penal. ¿Por qué? Porque hablar de modelos de autorresponsabilidad es lo mismo que decir que yo tengo un supermercado, no, tengo un restaurante en que no cumplo las normas de salud, no cumplo las normas de higiene, pasa un inspector, se da cuenta y me pasa una multa, aunque no se haya enfermado nadie, simplemente porque no cumplo las normas. O tengo una empresa y mis trabajadores no tienen zapatos de seguridad, no tienen casco, no tienen las correas que correspondan, funciona mal todo lo que es la seguridad del trabajador, pasa un inspector laboral y me pasa la multa, me sanciona, aun cuando ninguno de mis trabajadores se haya lesionado. ¿Por qué? Porque por el solo hecho de estar mal organizado, yo debo ser sancionado. Eso a nivel penal yo no lo he visto en ninguna legislación. Aunque muchos, incluido España, dicen que existe el modelo de autorresponsabilidad, yo creo que no es así. Y entonces, si no hay modelo de autorresponsabilidad, ¿qué es lo que hay? Hay un modelo mixto que ya vamos a ver. El resumen, entonces, en el sistema vicarial se transfiere la responsabilidad de manera automática de la persona física a la persona jurídica, se le transfiere tanto su injusto como su culpabilidad, y por ende la persona jurídica responde no por un delito propio, sino que por un delito ajeno, aquel que ha cometido a la persona física, cualquiera este sea. En el cambio, en el sistema de autorresponsabilidad, lo que se castiga es el defecto organizacional, sin hechos de conexión, no necesario que haya un hecho de conexión. ¿Por qué? Porque se responde por el hecho propio, por el delito propio. Frente a este sistema, que yo creo que no existe, lo que sí tenemos en muchos países es un sistema mixto, que al igual que el sistema vicarial o de heteroresponsabilidad, requiere un hecho de conexión, requiere que una persona física cometa un delito que le es atribuido como responsabilidad a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque la persona jurídica va a responder por una conducta propia de carácter omisivo. No haber ejercido labores de control y vigilancia de esa persona física que cometió el delito al momento de cometerlo o en sus momentos coetáneos o anteriores. Y no haber ejercido estas labores de control y vigilancia teniendo, fa subjetiva del tipo, conocimiento del riesgo organizacional que la empresa genera con su propia organización y con las actividades económicas que desarrolla. ¿Quién mejor que la empresa saber cuál es su propio riesgo? Entonces, sabiendo ese riesgo, no fiscaliza a la persona que comete el delito. Esa es la conducta típica en que interviene la persona jurídica cuando alguien está cometiendo un delito. Pero ¿cuál es la atribución de responsabilidad? La atribución de responsabilidad en este modelo mixto es no haberse organizado previamente a la comisión del delito, mucho antes de la comisión del delito, no haberse organizado adecuadamente, y al no haberse organizado adecuadamente, crea un estado de situación antijurídica, que es la no organización,
que facilita, que favorece, que permite que alguien cometa un delito. O sea, la persona jurídica no se organiza antes de que el que cometa el delito siquiera lo piense, antes que se sepa qué delito va a cometer. Esta persona física se aprovecha de la no organización, del desorden para cometer el delito. Y entonces, en este modelo mixto, a diferencia del modelo de autorresponsabilidad que era causal de atipicidad, en este modelo mixto el compliance es una eximente de responsabilidad. Porque si hay un delito cometido por una persona física, pero la empresa demuestra que previamente está bien organizada, que previamente ha capacitado a sus trabajadores, los ha instruido en una comisión de delito, tiene buenos canales de denuncia, tiene buenos mecanismos de investigación, tiene buenos procedimientos, ha hecho todo lo necesario para evitar el delito y pese a ello no lo evita, puede reclamar eximente responsabilidad, porque quien cometió el delito actuó tan fraudulentamente que evitó todos los protocolos. El Estado a la persona jurídica no le reprocha no haber evitado delito, porque ni siquiera el Estado a sí mismo puede evitarlo con su poder judicial, con sus policías, con su poder legislativo, con toda su estructura. El Estado no evita delitos. ¿Cómo le va a reprochar a la persona jurídica que no evite delitos a 100%? Lo que le pide es que haga todos los esfuerzos para evitar delitos o para dificultar delitos como el cometido, porque evidentemente el cometido no lo evitó. Y en ese sentido, entonces, hablamos de una eximente responsabilidad del tipo inexigible a otra conducta. No le puedo pedir más. Ahora, cuando estos programas de cumplimiento no son del todo completos y efectivamente pueden tener algún déficit, pudiese decirse que no hay eximente, pero se le puede llegar a reconocer un atenuante como ocurre en España. En Chile no. En Chile es a todo evento, o exime o no exime de responsabilidad. Y una característica fundamental del sistema mixto es la heteropenalidad, ya que no hay un delito propio, sino que a la persona jurídica se le imputará el respectivo delito cometido por la persona física. Hay tantas penas como posibilidades, no hay una, no hay dos, sino que hay muchas penas. Si fuese un delito propio, el delito tendría una pena o dos, pero normalmente son multa, prohibición de contratar, inhabilidad, cierre de la empresa. Normalmente en los sistemas mixtos hay 6, 7, 8 penas porque se van a determinar en función del delito que haya cometido la persona física. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Quiénes tienen sistema de heteropenalidad o vicarial? Ecuador. Ecuador en su artículo 49 del Código Integral Penal dice, las personas jurídicas son responsables por los delitos cometidos por los representantes, por las personas de mando medio, siempre y cuando lo cometan en beneficio de la persona jurídica. Pero hay atenuantes. Hay atenuantes cuando han implementado antes de la comisión del delito, porque lo que se le reprocha a la persona jurídica es antes de la comisión del delito, sistemas de integridad, normas, programas de cumplimiento, prevención, que permitan entonces evitar estos delitos. En Bolivia, la ley 1390 del año 2021 también estableció un sistema vicarial. Las personas jurídicas serán responsables por los delitos que han cometido personas en beneficio o interés de aquellas, cuando se han cometido al margen de su finalidad, cuando la persona jurídica ha sido utilizada como instrumento para la realización de ilícitos penales. Esto es muy raro, porque si alguien es utilizado como instrumento, no debiera asumir responsabilidad penal, es lo lógico. Sin embargo, en Bolivia, incluso bajo esa modalidad, hace responsable a las personas jurídicas por los delitos cometidos por ¿quiénes? Por los órganos autorizados a tomar decisiones, facultades de dirección y la plana mayor de la empresa, por personas que carezcan de esas atribuciones, pero su actuación ha sido ratificada por esa plana mayor, o personas que actúan bajo la dirección o supervisión de alguno de los sujetos mencionados por la plana mayor. O sea, el personal intermedio o el personal subordinado a la plana mayor. Y el problema que tiene Bolivia en su sistema vicarial, no hay eximente, es que tampoco tiene atenuante. ¿Cuál es el problema de esto? Que no hay ninguna motivación para las empresas para tener compliance. Si el compliance no me exime, ni tampoco me atenúa de responsabilidad penal, ¿para qué me voy a transformar en un gastador de grandes cantidades de sumas de dinero en implementar programas de cumplimiento si no hay ningún beneficio? Otro ejemplo de esas son las normas del artículo 2 de la ley 9.699 de Costa Rica. Costa Rica también tiene un sistema vicarial. También se establece el deber legal de las personas jurídicas de evitar la comisión del delito y la responsabilidad por los delitos cometidos por
sus representantes legales, por los integrantes de los órganos colegiados, por los que están sometidos a la autoridad de estas personas físicas bajo su control y supervisión, o por los intermediarios ajenos a la persona jurídica, pero contratados por esta para actuar en su representación. También en Costa Rica no hay eximente, hay atenuante de responsabilidad penal cuando antes del comienzo del juicio oral, o sea, cuando ya se cometió el delito, pero después de haber cometido el delito y antes del juicio, la empresa adopta ciertos mecanismos para resolver su falta de programa de cumplimiento. Pero también es atenuante el hecho de que antes de la comisión del delito adoptaron estos modelos de organización y gestión idóneos, y pese a ello no lograron evitar el delito. En ese caso es una circunstancia atenuante. Lo mismo ocurre en México. El artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que las personas jurídicas son responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio, por estas personas, cuando se ha determinado que existió inobservancia del debido control en su organización. Ellos tampoco en México tienen eximente de responsabilidad, por eso decimos que es picarial, aunque se podría interpretar que la expresión cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control, podría interpretarse como una causal de atipicidad, a lo mejor como un compliance eximente de alguna forma. Sin embargo, como los mexicanos ya detectaron este problema de que no tienen eximente y por ende motivar a las empresas a que tengan compliance les ha costado, hay un proyecto de ley que se está tramitando en su Congreso que transformaría al sistema mexicano en mixto, porque le reconocerían al compliance esta capacidad de eximir de responsabilidad penal. ¿Quiénes tienen responsabilidad penal en Latinoamérica? Chile, desde el año 2009, con su ley 20.393. En este momento tenemos una duplicidad de normas. El texto original, hasta la ley se modificó en agosto de este año, pero estableció una vacancia de 1 año. Así que todavía tenemos el artículo 3º, que dice que se considera que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando con anterioridad a la comisión del delito. Siempre es eso. La persona jurídica hubiera adoptado o implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos como el cometido. El texto nuevo que entra a regir en 1 año más dice que una persona jurídica será penalmente responsable por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1, siempre que la perpetración del hecho se haya vea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de tales delitos por parte de la persona jurídica. Pero obviamente que estos modelos no se hayan ejecutado con anterioridad a la comisión del delito. Y el nuevo artículo 4 se modifica para aclarar que estos modelos de compliance siempre tienen que ser un guante a la medida de cada empresa, un traje a la medida. No sirve comprar un modelo de una empresa y traspasarlo a otro, porque depende de las características de cada uno. ¿Y qué dice el artículo 4? Se entenderá que el modelo de prevención de delitos efectivamente implementado tiene que estar funcionando, es adecuado para los efectos de eximir la responsabilidad penal cuando el medio exigible a su objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos, se considere serio y razonablemente, y ahí establecen los requisitos de lo que debe ser un compliance. En este caso, entonces, en Chile, el compliance exime de responsabilidad penal. Argentina también tiene un modelo mixto, la ley 27.401 del año 2017, dice, responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las personas jurídicas son responsables por los delitos previstos que hubieran sido realizados directa o indirectamente con su intervención o en su nombre, interés o beneficio. No dice que lo haya cometido la persona jurídica. Después dice, también son responsables si quien hubiera actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuera un tercero que careciera de atribuciones para obrar o representación de ella. Este artículo segundo parece dejar en sobreentendido que aquí quien comete el delito es un tercero, pero no lo deja muy claro hasta la siguiente frase. La persona jurídica caerá exenta de responsabilidad, por eso que decimos que es mixto, porque hay exención, solo si la persona humana que cometió el delito hubiera actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para la empresa, lo que es lógico. Si el delito no se cometió en beneficio de la empresa, es más, probablemente haya sido un superjuicio, no genera responsabilidad de la persona jurídica. ¿Pero dónde está la exención? En el artículo 9. Ojo, la ley se llama sobre responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin embargo, el artículo 9 dice que hará eximida de pena y responsabilidad administrativa la persona jurídica cuando concurra. Que espontáneamente se haya denunciado un delito previsto en esta ley. Este requisito de la denuncia previa es propia del concepto del buen ciudadano corporativo. Si la empresa quiere demostrar, entonces se denuncia porque efectivamente quiere que sancionen al que cometió el delito. Pero no es un requisito que esté en las otras leyes latinoamericanas, tampoco está en España. Segundo, hubiera implementado un sistema de control y supervisión adecuado
con anterioridad al hecho del proceso, con anterioridad al delito, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito. La empresa tiene un buen sistema y quien quiera violarlo tiene que esforzarse. Los españoles hablan de tiene que actuar fraudulentamente, porque así la empresa demuestra que su sistema es bueno, funciona, pero no es capaz de evitar todo aquello que va más allá de lo previsible y que además hubiera devuelto el beneficio obtenido. Esta ley argentina está bajo el concepto de el buen ciudadano corporativo. La empresa se organiza para evitar delitos. Si alguien evade su sistema, tiene que hacerlo fraudulentamente, y como la empresa quiere ser un buen ciudadano corporativo, se denuncia y además devuelve los beneficios. Perú tiene un sistema mixto en la ley 30.424, pero ese sistema mixto ahora cambió con la ley 31.740. ¿Por qué? El artículo 3º de la ley peruana dice responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, como los italianos. Perú no reconoce expresamente responsabilidad penal. Las personas jurídicas son responsables administrativamente de los delitos cometidos por socios administradores, por empleados cumpliendo órdenes o autorizados por estos superiores, o por empleados que no han sido sometidos a control y supervisión de los superiores. Y tiene un eximente en el artículo 12, dice la persona jurídica está exenta de responsabilidad penal por la comisión de los delitos del artículo 1, se adopta e implementa en su organización con anterioridad a la comisión del delito, siempre es con anterioridad, un modelo de prevención adecuado a la naturaleza, riesgo y necesidades de la empresa. Ahora, ¿por qué decimos que Perú ahora cambió su sistema? Tenía un sistema mixto, sin embargo, con la nueva ley 31.740 de 13 de mayo de 2023, hace muy poco, agregó un inciso segundo a ese artículo 12 que dice, es inaplicable la referida eximente. No hay eximente cuando el delito es cometido por los socios, directores, administradores de derechos, representantes legales o apoderados con capacidad de control de la persona jurídica. En este caso, fue únicamente puede imponer una medida administrativa de multa. Es extraño porque hoy día Perú tiene dos sistemas. Para alta jerarquía de la empresa, sistema vicarial. No hay eximente. Cada vez que comete un delito alguien de la alta jerarquía, se entiende que el delito lo comete la persona jurídica y la persona jurídica debe responder. Y sistema mixto para todos los demás. Es extraña esta decisión de la ley peruana porque está desmotivando el compliance para quienes efectivamente son los que deciden implementarlo. Los que deciden gastar dinero en implementar un sistema de compliance es la alta jerarquía, quien normalmente es sancionado en Chile. Los juicios penales de responsabilidad de personas jurídicas son la alta jerarquía, y a ellos está estableciendo ahora, les quitó el sistema mixto, les quitó la posibilidad de eximente y simplemente los deja con un sistema vicarial. Una decisión, yo diría, extraña, pero bueno. ¿Cuáles son las consecuencias entonces del sistema mixto? Que un adecuado sistema de vigilancia exime responsabilidad penal, que además independiza la responsabilidad de la persona jurídica de la culpabilidad de la persona física, y que, como he dicho, en algunos países podría incluso reconocer efectos atenuadores cuando no es completa para poder eximir de responsabilidad a la persona jurídica. En Chile está descartado, en algunos países que tienen sistema mixto se puede. Ahora, entonces, ¿de qué responde la persona jurídica? La persona jurídica responde por el pasado. No es como en el derecho penal individual, en que está prohibido la responsabilidad por el autor, sino que se pretende sancionar la responsabilidad por el hecho. La responsabilidad penal de las personas jurídicas es pura responsabilidad de autor. Es responsabilidad por el carácter, como dice Mañalich, un profesor chileno bastante famoso aquí. Es responsabilidad por lo que no hizo en el pasado, por no haberse organizado adecuadamente, por defecto de organización. La empresa o la persona jurídica es garante de su organización y de sus actividades. Y por ende se dice que su responsabilidad es complementaria, pero no accesoria de la responsabilidad de la persona física. Porque a la persona física se le imputa responsabilidad por su actuar, por el hecho cometido. A la persona jurídica se le imputa una omisión, no haberse organizado adecuadamente y en el pasado. No cuando se está cometiendo el delito. Cuando se está cometiendo el delito, la persona jurídica le dice, usted no fiscalizó ni supervisó a esta persona que cometió el delito, pero no lo hizo porque antes no se organizó adecuadamente. Lo que se le reprocha es el pasado de la persona jurídica. Entonces, ¿cuál es la estructura de la conducta de la persona jurídica? El no ejercicio de la labor de supervisión y control sobre quien comete el delito, teniendo conocimiento organizacional del riesgo, por su estructura y por las actividades que realiza, pero se le reprocha, como ya señalamos, lo anterior. ¿Y qué tipo de eximente es el compliance? A mi juicio, inexigibilidad a otra conducta. Si tú te organizaste adecuadamente, si tenías todo lo necesario para evitar o dificultar la comisión del delito, y pese a eso, alguien esquivó por fuera fraudulentamente, saltándose todos los procedimientos,
Ya no es exigible más esfuerzo. Si tú demuestras como empresa previamente que te has organizado de esa manera. No sé si me pasé de los 20 minutos, media hora que me dieron. Traté de acortar lo más que se pueda. Santi. Bárbaro, Raúl, justo a tiempo, buenísimo. Ahora habilitamos, si les parece, 10 minutos más o menos por si alguno tiene alguna duda o que hacer algún comentario, alguna aclaración en relación a lo que conversó el doctor. Ahí Gustavo está queriendo. Sí, Gustavo. Sí, había una mano levantada al inicio de Rafael Berrueso, pero la voy a omitir porque tengo muchas ganas de preguntarle al doctor. No. Con el poco tiempo que Yo tiene levanté Rafael. primero en el tiempo, primero en el derecho. Tenés razón, apago el micrófono. No, simplemente que en realidad el que tiene que decir esto que voy a comentar, que después en todo caso lo explique mejor. Perdón, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Perdón. Es Ciro, porque en el caso de Bolivia es muy particular. Una de las penas previstas para las personas jurídicas es la implementación de un sistema de compliance. No está como un sistema de eximente, sino de sanción. Vos no tenías compliance. Cometiste un delito, el Estado te sanciona. Así que bueno, después de Gustavo, si quieres ir o comentar, es bastante llamativo el sistema. Era eso nada más. Muchas gracias. Bueno, Raúl, gracias por la disertación. Realmente compactaste todo. Y te quería preguntar esto. Primero, y sumado a lo que dijo Rafael, hay que tener en cuenta sobre tu postura que no dejar rastros de que creas que la responsabilidad de la persona jurídica pueda ser quizás por lo corto de la exposición, vos tenés esa postura, es aceptable, nos encontraremos en otra, podemos hacer un dueto para discutir esto, pero ahora no, sería desagradable de mi parte ponerme en esta cuestión. Después, lo que no sé cómo, pero estamos totalmente de acuerdo, sin perjuicio de lo que te dije antes, es que vos dijiste algo bien claro. La persona jurídica responde por el pasado, ¿sí? Entonces, la pregunta es esta, si responde por el pasado, ¿sí? En un proceso penal, tanto en Chile, Ecuador, porque generalmente hay un común denominador en todos los países. No te organizaste, no hiciste lo que correspondías. Puede asimilarse a una omisión, ¿sí? Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué estoy enjuiciando a la persona jurídica en un hecho posiblemente doloso o negligente de personas humanas? ¿No serían dos juicios diferentes que tendríamos que hacer? Se lo dejo a toda Latinoamérica presente la pregunta. Eventualmente tú podrías hacer dos juicios. Eventualmente le podrías hacer un juicio a la persona física que cometió el delito y uno distinto a la persona jurídica. De hecho, en Chile, con sistema acusatorio, lo que nos ha pasado algunas veces, y nos pasó en el famoso caso Colpeca, que es quizás el más famoso que tenemos en estos momentos, en que se enjuició en juicio abreviado al gerente que cometió el delito, y la persona jurídica fue a juicio ante el tribunal oral. Ahora, la investigación era una sola, y se abrió. Eventualmente puede llegar a ocurrir aquello. Y además puede llegar a ocurrir, y es lo que pasa normalmente en las empresas, que no se logre determinar exactamente quién cometió el delito. O sea, a las personas jurídicas se las está sancionando por esa dificultad. Eso fue lo que generó que finalmente se pensasen que las personas jurídicas, por la dificultad de entender quién comete el delito, en empresas muy grandes, con estructuras muy grandes, es muy difícil saber si fue el que dio la orden, si fue el que entregó las herramientas, si fue el último funcionario que abrió la grifo. A veces es difícil saber quién es. Y entonces podríamos eventualmente juzgar solo a la empresa si al menos logramos determinar que el delito lo cometió alguien de adentro, aunque no sepamos quién. Así que efectivamente pueden haber dos juicios. Los ahorros de costo llevan a la idea de que uno debiera jugar a los dos, pero puede suceder.
Te cuento, estamos hablando de Latinoamérica y no, y solamente comparado a Latinoamérica, pero lo que dijiste justamente días pasados, Manuel Ruiz Lara me contestó que en España generalmente lo que se hace, lo que buscan hacer es la responsabilidad residual en el terreno civil y comercial. Entonces, la persona jurídica podría quedar con la eximente de la compliance, pero después tiene que pasar por los estrados más allá de la responsabilidad penal, cosa que en Argentina no pasa ni una cosa ni la otra, porque nosotros no tenemos casi ejemplos de una condena en Argentina. No, pero tienen un juicio en Mendoza en que se eximió de responsabilidad. Se llevó a la persona jurídica a juicio. Es una oveja negra eso. Del doctor Bermejo, que le tengo todo el respeto del mundo, pero por actos de corrupción o tentativa de corrupción, lo hemos analizado mucho en Argentina y tanto Rafael como los profesores acá argentinos vamos a buscar los antecedentes para ponerlo en el foro porque marca una discusión muy interesante en cuanto al poder de fuego que hay en ámbitos, por ejemplo, como la corrupción, ¿no? Sí. Fue discutible la decisión de absolución de las personas físicas, fue discutible. y eso generó que la persona jurídica no se la sancionara. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, ahí Ciro levantó la mano. Ciro, si querés, tenés la palabra. Buenas noches, ahora estoy con la cámara un poquito con problema. Felicidades, estimado Raúl, excelente exposición. Justo lo que comentaba Rafael, aquí en Bolivia tenemos una ley realmente, diríamos así, preocupante, porque por un lado, como tú bien explicaste, está el tema de la sistema vicarial, pero también tenemos el modelo de la responsabilidad absoluta también, y lo dice en un articulado correspondiente a la ley 1390. Y el otro tema que decía Rafael es que acá se está colocando como sanción el tener un plan de integridad, y esto obviamente es una locura. Eso es muy extraño porque no sé cómo obligar a alguien a ejecutarlo. ¿Cómo se ejecuta esa pena? Exacto, y te está diciendo que esa sanción va a ser para futuro delito, o sea, te está sancionando por un delito que hiciste ahora, pero te va a decir que es para futuro, digamos, ¿no? O sea, una locura. Y ahora mi consulta, querido Raúl, es, ¿existirá la posibilidad, y que ya lo conversamos con Rafael una vez, una posibilidad de que exista asociación delictuosa entre personas jurídicas que cometan delitos? Bueno, nosotros no lo teníamos en la ley original, ahora lo regulamos. Es posible que en los grupos empresariales se vea involucrada más de una empresa. De hecho, ahora expresamente la ley chilena, por ejemplo, dice, tú eres responsable por los delitos que comete tu alta autoridad, los empleados de esas que no son suficientemente controlados, pero también si tú has controlado, has tercerizado ciertos servicios a otra empresa para que actúe a tu nombre, hasta mayo del próximo año, si esa otra empresa, la tercerista, comete el delito, lo comete alguien de esa empresa, van a sancionar penalmente a esa empresa. En un año más, van a sancionar al individuo que cometió el delito, a la empresa que tú contrataste como tercerista para realizar alguna acción, no sé, construir una fábrica para ti, pero también te van a sancionar a ti si tú no te has organizado porque tú respondes por quién elegiste y a quién no supervisaste. Si elegiste mal, respondes porque elegiste mal. Contrataste una empresa que no era capaz de hacer lo que tú quisiste y por eso se cayó la fábrica y mató a los trabajadores. O, habiendo delegado, uno nunca pierde la facultad de supervisión. Eso no se delega jamás. No supervisaste correctamente. Y efectivamente, en cascada, las decisiones tomadas en la empresa baja pueden haber sido ordenadas por el gerente de la matriz. Y eventualmente, hoy día está regulado en Chile así, y en algunas legislaciones, como creo que España también lo tiene regulado en ese sentido voluntarios, podría suceder en escala, y podríamos tener entonces a varias empresas siendo juzgadas, y ya vamos a ver cómo están sus programas de cumplimiento en ellas. Muchas gracias, Raúl. Bárbaro. Ahí José Luis Flores era el que había levantado la mano.
Sí, así es. Bárbaro. Gracias. Raúl, muchas gracias por la exposición, muy claro, la verdad que da un mapa de ruta interesante en cuanto a la legislación comparada, nos brinda un buen punto de partida para el análisis. Yo simplemente algo muy pequeño, y es claro que esta búsqueda que se hace a través, por ejemplo, el desarrollo de una teoría del delito aplicable a las personas jurídicas, que es una preocupación específica, tal vez sé que mi amigo Berrueso está trabajando profundamente en eso, y seguramente muchos de ustedes de la misma forma. Me sigo cuestionando una cosa, a raíz de lo que el aporte que hizo Gustavo, y básicamente creo que lo que no habría que perder es el norte en relación a desarrollar la dogmática penal que corresponda con el propósito claro de lograr una correcta persecución y, ¿por qué no?, también prevención de los delitos organizados a partir de las estructuras empresariales, básicamente, y sobre todo porque son aquellos que le brindan una plataforma interesante a los delitos graves que estamos pasando como parte de nuestra realidad, como son los delitos de corrupción a gran escala, que se van, digamos, haciendo de difícil persecución y de difícil sanción penal, no solamente porque quisiéramos avanzar sobre la responsabilidad teórica de las personas jurídicas o la humanización en cuanto a la responsabilidad de estos entes, estas, podríamos decir, abstracciones o estos entes jurídicos, sino claramente que sin perder de vista que ellos suelen ser básicamente el instrumento a través del cual se cometen delitos, hablar de esa responsabilidad penal, pero no enredarnos en tal vez en ficciones jurídicas que terminan buscando, persiguiendo entelequias que por allí nos desvían un poco del proceder. Siempre atrás del desarrollo delictual en una empresa vamos a encontrar claramente los propósitos delictivos de algunos componentes de la misma, que son personas físicas, personas... bueno, esto no me niega a pensar en la responsabilidad de las personas jurídicas, pero básicamente es tal vez lograr de alguna manera que esa creación jurídica no termine de ser un instrumento idóneo para, por ejemplo, ocultar la responsabilidad de quienes deben responder. Y en caso de que no fuera posible identificarlos, que esas estructuras puedan ser de alguna manera inutilizadas y responsabilizadas tal vez de los perjuicios reales que provoquen su accionar delictual. Solamente eso quería aportar. Gracias. José Luis, completamente de acuerdo. O sea, tenemos que construir una teoría del delito de las personas jurídicas. Porque no nos sirve la teoría del delito tradicional. Y no nos sirve porque además creemos que es una sola, y eso no es cierto. La teoría del delito que conocemos todos se construyó por un delito doloso de acción, el homicidio, cometido por una persona individual. Pero cuando queremos explicar el delito culposo, bueno, tenemos que hacerle algunas modificaciones. Cuando queremos explicar los delitos de mera actividad, bueno, le sacamos el resultado, pero pareciera que la teoría, y cuando queremos aplicar la omisión propia y la omisión impropia, entonces también, la verdad es que no tenemos una sola teoría del delito, tenemos varios sistemas de imputación. Y si aceptamos esto, entonces no es difícil aceptar que además podemos crear una teoría de imputación para las personas jurídicas, porque las personas jurídicas no cometen delito, porque el delito lo comete la persona física, pero sí delinquen. Y el tema es, ¿a qué título delinquen? Yo creo que como facilitador de un estado de situación antijurídica que aprovecha los individuos para cometer delitos. Pero hay que construir esa teoría del delito. Por eso yo digo que la persona jurídica no habla, yo no hablo de dolo o culpa de la persona jurídica, sino que hablo de conocimiento organizacional. Porque a nivel de la teoría de la organización, si de algo saben las personas jurídicas de organización, ellos saben cómo estructurarse para ganar plata, saben cómo organizarse y además saben los riesgos de las actividades que desarrollan. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de desarrollar esa teoría. Y estamos recién en los primeros pasos. Rafael tiene algunos libros al respecto y claramente estamos en esa construcción. En una línea, en otra línea, pero hacia allá tiene que ir la cosa. Porque tenemos que sincerarnos. No podemos aplicar una teoría para el homicidio a las empresas. Claramente no comparte. Y evidentemente todos los que están en contra, claro, porque la persona jurídica no actúa con dolo, no actúa con culpa, no tiene brazos, no se mueve. Claro, ¿no? Si no es eso. Así que sí, estoy de acuerdo. Bueno, ahí Gustavo tiene la mano levantada. No sé, Gustavo, si tenés la palabra. Hace el micrófono.
Estás muteado, Gustavo. Brevemente, para no quitar tiempo a los demás, o sea, me voy a olvidar después. Busco puntos en común con el Eh, dijo Raúl, se te común cortó, se que ha cortado. rescato, que No sé, Sí, sí, se me cortó. sí, ahí Ahora sí. escuchan que, Rito, a pesar de que nos distanciamos mucho con lo que está diciendo Raúl, encontré un punto en común. ¿Se me cortó ahí? ¿no? Bien. Ah, bueno. Primero yo creo en la responsabilidad por hecho propio. Yo creo que el problema no está en la teoría de la imputación penal, sea el lenguaje que utilicemos, finalista, causalista, imputación objetiva, lo que quieran. Yo creo que Latinoamérica tiene que ir, como ahí está el punto en común que dice Raúl, tenemos que ir. Ahí se quedó. Se cortó Se Gustavo cortó, no se nuevamente. escuchó. A ver, Quedó en Latinoamérica que tiene que ir para. Y ahí. Latinoamérica tiene que ir a otra velocidad, tiene que buscar la velocidad adecuada, ¿sí? Y eso se encuentra desde el derecho procesal penal. No lo tenemos que buscar más en el paradigma dogmática de la imputación penal. No sé si me están escuchando. Sí, sí. Entonces, rescatando ese punto en común, la propuesta que vengo trabajando, la vengo pensando desde Argentina, es pensar en la velocidad del doctor David Baigún, que de alguna manera es el que arrojó el primer paso en esto, salir de las discusiones dogmáticas si es finalismo, si es garantía, si es antinormatividad, si es ilícito o si es delito, como le cambiamos al título del foro, y buscar el paradigma real, que para mí la propuesta es buscar desde el derecho procesal penal velocidades diferenciadas. Eso por un lado. Después hablaron de la responsabilidad de coautoría o autoría o participación de una empresa en la otra. Para llegar a ese pensamiento, primero tenemos que delimitar. La empresa puede actuar con dolo propio, porque si no va a ser difícil de buscar la coautoría o la participación necesaria de una empresa a otra. Ese es un escalón si superamos las contradicciones que tenemos nosotros, porque si no, no vale la pena discutir. Pero si llegado el momento buscamos el punto en común y decimos, bueno, la empresa puede actuar con dolo, porque la empresa en todos los campos de la juridicidad puede ser responsable y obligada, y saltamos ese paso, ahí sí podemos dar el debate de la matriz, de la filial, etcétera, etcétera. Entonces, rescato muy interesante lo que dijo Raúl y lo que dijo Flores también, a pesar de que tenemos, que hay que buscarlo ahí, tenemos que ir por ahí, che, por el tema del derecho procesal y algo que nos una a todos los países, porque esto es regional. Bárbaro, Gustavo. Ahí Robles Macaya ha levantado la mano. Sí, muchas gracias primero que todo a Raúl por compartir con nosotros su muy vasta sabiduría y en este tema en particular. Y por otro lado, refiriéndome a una de las intervenciones en cuanto a lo que es la parte de delincuencia organizada y la responsabilidad penal de las empresas, en estos momentos tenemos dos casos muy sonados en Costa Rica, en donde
por delitos funcionales, cohecho y otros, están siendo responsabilizadas por montos altos 2 empresas. Y ha sido muy interesante, como lo señaló Raúl, nosotros tenemos un sistema que en alguna de las intervenciones lo señalé, ha sido impuesto para atender exigencias de la OCDE y en consecuencia es un sistema vicarial que llega aspirando a ser mixto, pero que de ahí no pasa, y entonces tiene un problema de tipicidad. Y en un congreso que Raúl nos honró con su participación, estuvimos discutiendo esto porque, como lo señalaba Raúl, realmente el derecho que evoluciona conforme evoluciona la economía, la sociedad, requiere una actualización en una de sus palancas, que es la teoría del delito, ¿verdad? Que es uno de los instrumentos primordiales para volver aplicable con los fines que persiguen los sistemas penales, muchos tipos de delitos y en especial en donde hay una responsabilidad de la persona jurídica. En estos casos de delincuencia organizada me han despertado mucho la atención y tuve la oportunidad de realizar un pequeño ensayo sobre el rasgamiento del velo social o la teoría de no atender la persona jurídica y llegar en delitos de delincuencia organizada, a establecer la organización criminal. Es un tema que está muy en pañales, pero que lo pongo a discusión para otro momento, por supuesto, ya que nuestro objetivo es parte ir educando y comenzar en la medida de lo posible a educar a nuestros legisladores para que vayan ajustando los tipos penales que algunos nos vienen impuestos de afuera, y entonces ahí es donde viene el problema de la compatibilidad con los regímenes jurídicos en donde se implementan, y otros con la ligereza que caracteriza algunas cámaras o asambleas legislativas, que es el caso nuestro, pues los pasan y después que vean los jueces qué hacen con ellos, ¿verdad? Entonces yo creo que cada día salen más metas de este foro que realmente me ilusiona muchísimo. Muchas gracias y disculpen que me extendí más de la cuenta. Muchísimas gracias, Carlos, por tu aporte. No sé si alguien más tiene alguna acotación, alguna consulta. Si me permitís pasar un aviso. Sí. Ahí justo el doctor Carlos comentó que tenía un ensayo o algo escrito sobre esto. Aprovecho para pasar un aviso. Entre algunas de las cosas que hago, soy director de la revista de la Facultad de Derecho, electrónica, con IJ Editores, y sale 2 veces al año. El próximo número sale en mayo. Quien quiera tenga un artículo y me lo quiera pasar para que lo publiquemos, va a ser un honor contar con algún material de ustedes. Así que desde ya están todos invitados a poder publicar, y espero que me lo mandan por WhatsApp, por los medios, no hay ningún problema, y lo publican. Muchas gracias. Bárbaro, ahí Gustavo levantó la mano. Está muteado, Gustavo. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí. Bueno, quería comentar, hizo Andrés Sota,
yo le quería comentar, en Argentina, y para todo es libre la matriculación, ¿no? Se inició la prescripción para un curso de lavado de dinero, ilícitos económicos y evidencia digital en la segunda edición. Si les parece bien, si no, pero si ustedes quieren y les parece útil, en estos días les voy a pasar los flyers por si hay alumnos de ustedes o mismo ustedes quieran compartir esta nueva edición, sin perjuicio que de este foro el día de mañana convoquemos en la grilla de profesores para el 2025 para estas 66 horas cátedras. Así que después, depende de lo que se diga en el foro, se publicará o no. Y otra cosa que les quería comentar, si bien es alta la asistencia de hoy y me parece muy interesante, causó evidentemente revuelo la convocatoria de la ponencia de Raúl y mucho interés. Supongo que los próximos temas van a ser así, pero yo les quería comentar, como ahora este foro se amplió, somos 30 participantes, estaría bueno que obviamente sea libre la adhesión de cualquier participante de Latinoamérica